Bueno, vamos comenzando. Nuevamente a todos los que están acá presentes, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy en una sesión más de Digital Insights by Curios. Para los que no estén tan familiarizados con nosotros, los invitamos a que se sumen a nuestro grupo de WhatsApp. Aquí vamos a estar compartiendo siempre contenido de valor y nuevas tendencias en todo lo que es digital y artificial intelligence, inteligencia artificial. Así que por favor, escanéenlo. También van a compartir el grupo por acá para que se vayan uniendo. Juanse, tal vez si me ayudas compartiendo el link. Buenísimo. Y un poco sobre Curios, lo que nosotros hacemos para la audiencia que, bueno, los que nos conocen, ya está, pero para aquellos que no, lo que hacemos es brindar entrenamiento y acompañamiento a modo de consultoría o implementación en los frentes de digital y inteligencia artificial, siempre brindados por profesionales expertos de diversas industrias y de la industria tecnológica como de Uber, Amazon, Rappi, entre varias otras empresas más. Em, Dale un adelante, Juanse. Un poco las empresas con las que trabajamos, desde por el sur desde Chile hasta el norte, México, incluso Canadá. También trabajamos mucho con Banco Guayaquil. Acá muy contento de tener presentes a Jorge Hurtado. En breve lo voy a presentar, nuestro invitado de hoy. Em, Dale un poquito más, Juanse. Y otra vez, los que gusten pueden sumarse a nuestro grupo de WhatsApp. Y ahora sí, vamos para la que nos convoca el día de hoy. Antes de pasar con Jorge, les recomiendo a todos los acá presentes que si tienen preguntas, conforme se vaya dando la sesión, por favor, siéntanse libres de entrar a slido.com y poner el número que ven en pantalla sin el símbolo numeral. Con eso los va a llevar a la sesión de hoy. Suban las preguntas que tengan o voten por aquellas preguntas que consideren más valiosas del resto para de esta manera poder priorizar las más importantes para el grupo. También pueden escanear el código QR acá. Y ahora sí, Juanse, si le das una más. Muy contento de tenerte acá, Jorge. Para los que, bueno, para presentar a Jorge, Jorge es vicepresidente de Productos e Innovación en Banco Guayaquil, uno de los bancos más importantes en el país. Y hoy día vamos a conversar un buen poco de algo que hemos venido conversando bastante tiempo atrás. Ya nos conocemos de hace unos años con Jorge, que es el frente de producto, ¿no? Cómo ir transformando este tema del desarrollo de productos, cuáles son las oportunidades y retos en las corporaciones. Entonces, pues nada, Jorge, adelante, primero para que te presentes un poco y comenzamos la conversa por acá. Bueno, hola a todos. Hola Carlos, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que hemos tenido, como tú dices, buenas conversaciones en privado sobre la dirección del banco, su transformación y buenísimo ahora compartirlas con más personas interesadas en este tema tan apasionante para nosotros, digamos. Buenísimo, buenísimo, Jorge. Tal vez coméntale un poco a la audiencia. Entiendo que antes de pasar a liderar la vicepresidencia de productos, manejabas transformación digital. Cuéntanos un poco tu background ahí, ¿no? ¿Cómo evoluciona de un área de transformación a luego pasar a ser un área de producto? ¿Por qué? ¿Qué motivó ese cambio? Y un poco de ti también dentro del contexto. Claro, a ver, yo tengo 7 años en el banco. Yo entré al banco realmente a liderar un área que se llamaba de experiencia que veía marketing digital y experiencia de usuario. Nuestro equipo de experiencia de usuario era un equipo de una persona y el de Oh, marketing digital, digamos, de creo que tres, más o menos, o ok. cuatro en esa época. En paralelo ya se había creado un área de transformación, pero digamos que se intentó primero hacer las cosas de una manera muy aislada al banco, de forma separada, digamos. Y a los 2 años el banco decide fusionar lo que estábamos de alguna manera creando en el área de experiencia con el área de transformación y se relanza el área. ¿Ok? Ok, Digo que voy a hacer referencia a las distintas olas que ha tenido el banco en su transformación y la primera, digamos, fue hace 7 años y claro. la primera que yo participé ya fue hace más de 5. Entonces Ujú. creamos el área en ese momento o la relanzamos de alguna manera y de alguna manera, a ver, era un área de transformación digital,
pero era como un área de producto disfrazada de transformación digital, porque Ok. Ujú. lo primero que hicimos fue crear equipos multidisciplinarios de que manejen los distintos productos del banco. Ya, ya, Eh, el proceso, digamos, no fue tan fácil porque obviamente tenías que asignar en estos equipos a cosas que no necesariamente me reportaban a mí en ese momento, ¿ya? ya, de Entonces, acuerdo. voy a hacer ahorita fast forward a lo que manejo ahora y si quieres, luego podemos contar parte de Claro, la historia, pero varios años después, esa área de transformación se convierte en el área de productos del banco. Es un área, digamos, que tiene 6 tribus de producto, cada una con más o menos 4 squads multidisciplinarios funcionando, digamos. Cada tribu y producto básicamente son un grupo de squads relacionados alrededor de un producto, una vertical, un canal, un segmento de clientes, dependiendo del contexto, digamos. También manejo el área de experiencia de usuario, que en su mayoría está asignada a los equipos de producto, pero tenemos un claro, equipo especializado que ve sistema de diseño, entre otras cosas. Tenemos un pequeño equipo de transformación y agilidad que ve la continuación, digamos, del proyecto de transformación, porque es algo que nunca termina. Y además el staffing de todos los agile coaches en todos los equipos. correcto. Eh, y finalmente el equipo de investigación y desarrollo, que es un equipo que, digamos, un equipo muy técnico que hoy está liderando toda la experimentación alrededor de inteligencia artificial en el banco. Entonces, esos son Claro. los temas que vemos en productos de innovación. Buenísimo, buenísimo, Jorge. Y ahí algo que cuando conversamos en las últimas semanas, oye, Jorge, quiero invitarte para conversar porque hemos visto algo interesante que hacen ustedes que no es tan común. O sea, hay varias corporaciones que lo están haciendo, pero digamos que la mayoría no. ¿Ya? Y que es algo que hemos visto que es un poco más común en la industria tecnológica, que es justamente este tipo de estructura donde tienes el equipo de producto, ¿no? Estos equipos multidisciplinarios que están lanzando productos tecnológicos, digitales, mezclados puede ser con físico, que impacten al cliente, al negocio, pero como un equipo espejo que reporta a una vicepresidencia de producto, en tech incluso a un Chief Product Officer, y que se vuelven partners, ¿no? Sirven de una manera igual a todas las áreas de negocio, ¿ya? Donde les ayudan a generar más conversión, más ventas, a impactar ciertos levers, etcétera. Esa estructura normalmente la hemos visto más en la industria tecnológica. Yo trabajé en Uber, tenía esa estructura, en Amazon tenían esa estructura, en Airbnb tienen esa estructura. En corporaciones hemos visto más la otra figura, donde sueles tener equipo de producto, product owners por debajo de una unidad de negocio, ¿no? Metido. Ambos casos obviamente tienen pros, con situaciones de por qué utilizarlas, etcétera, ¿no? Quisiera entender un poco la historia de ustedes. ¿Qué los llevó a ese camino frente al otro que es bastante recomendado, por así decirlo, en varios sitios? Eh, ¿Qué los llevó a ustedes a seguir esta ruta que es más parecida a lo que nosotros siempre comentamos e incluso a lo que la industria tecnológica hace, ¿no? En forma global. Sí, a ver, digamos, antes de contarte cómo llegamos a eso, Ajá, como bien dices, no, yo creo que, a ver, ambas figuras tienen pros y contras, ¿ya? O sea, al final, una vez leí una frase súper interesante que decía, cualquier decisión que tú tomes en relación a tu estructura, o sea, se va a ver reflejado en tus resultados, en la experiencia de cliente. Entonces, te pongo un ejemplo. Si tú separas el equipo A del equipo B, el cliente va a notar que la experiencia de A de B está separada, ¿ya? ujú, Entonces, en nuestro caso, te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos un equipo que ve la banca digital de empresas y otro que ve la banca digital de personas. En consecuencia, son dos bancas muy distintas. Si un equipo la maneja, claro, entonces a eso me refiero con que al final cada estructura tiene su sesgo y correcto, tú puedes ganar, digamos, en habernos ido por este camino nos da cosas buenas y el otro camino seguro te da muchas otras cosas buenas. correcto, Dicho eso, nosotros no, digamos que es casi que no es que elegimos un camino, sino que la inspiración siempre fue empresas de tecnología. Y te de cuento acuerdo. Ya, ya algo muy personal, o sea, yo cuando empecé,
el área de transformación, yo dije, a ver, el banco, cada cosa que tenemos que hacer es tecnológica. Entonces, Claro, ¿cómo debe funcionar una empresa tecnológica? Porque en relación al desarrollo, ¿no? Porque el área comercial evidentemente se hace banca y como lo hacen todos los bancos, pero en el correcto, área de desarrollo de productos, si somos una empresa tecnológica en ese aspecto, ¿cómo debemos trabajar? Por eso la inspiración siempre fue las empresas de tecnología. Yo, si bien claro, no soy técnico, toda mi vida he seguido las empresas de tecnología, o sea, me de fascina la acuerdo. industria, he seguido siempre y ha sido como la inspiración y el equipo que tenía y tengo todavía, de igual manera, esa ha sido su inspiración también, entonces nos hemos ido por ese camino. Es más, nosotros, digamos que esta estructura de Product Owner es muy de aplicar agilidad, así Correcto, la parte casi teórica de la agilidad, ¿no? tal cual, Copy cada uno de los roles. Y nosotros, digamos que descubrimos agilidad como consecuencia de que estábamos implementando equipos de producto. O sea, ya, dijimos, ok, esto me va a ayudar a continuar implementando esto, pero el camino siempre fue ese. Y digamos, y si hablamos de pros y contras, o sea, estoy pensando, te diría que, a ver, para mí el rol de Product Manager, y yo lo diferencio de Product Owner, porque ni siquiera te ah, podría decir que domino la definición y el alcance de un Product Owner, porque mi intención nunca fue ni ser Product Owner ni formar uno, sino siempre pensé en los Product Managers y me leí libros de los Product Managers. Y algo que a mí se me quedó grabado es que, digamos que el Product Manager tiene tres perspectivas, que es la de negocio, cliente y tecnología. ¿Ya? claro, claro, Y eso es lo que el dominio de esas tres es la que te permite tomar, digamos, las mejores decisiones posibles. Y pensando uno de los pros, o quizás contrastando uno de los contras del otro modelo, es que al ser menos técnico, de alguna manera, el otro modelo, creo que no tomas decisiones técnicas tan profundas, ¿ya? de acuerdo, ok. Ujú. Te pierdes de cambios más profundos y te pierdes, creo yo, del efecto compuesto, digamos, de hacer estos cambios estructurales, técnicos más profundos. Eh, entonces, sí, en cuanto a... Yo trato de que los equipos traten de fortalecer esos tres roles que en este modelo son indispensables. En el otro modelo no creo que se le da el mismo peso a entender muy bien técnicamente qué tienes que hacer, entender muy bien tu negocio, entender muy bien tu cliente y en base a eso tomar una decisión. Porque alguien que solo ve negocio va a tomar decisiones que quizás sean buenas para el cliente, pero puede que técnicamente sea una muy mala idea. Alguien que solo ve tecnología puede que no considere el negocio, me explico, y alguien que solo ve el cliente de nuevo. O sea, entonces ese equilibrio es lo que empuja este modelo te empuja a tratar de equilibrar esas tres cosas. Claro, y acabas de decir algo bien importante también, ¿no? Es que, y que alguna vez me lo mencionaste, que es un equipo que hable el mismo lenguaje avanza mucho más rápido que cualquier otro tipo de equipo, ¿no? Entonces, si tienes pues estos product managers que no necesariamente sea un perfil técnico, pero que entienda la tecnología y por otro lado tecnología que entienda el lenguaje de negocio, hace que el engranaje sea pues más veloz y que corra más rápido, ¿no? Sí, a ver, sí, no sé si lo conversamos así, pero al final, o sea, el mayor reto que tienen todos los equipos es un reto de comunicación y de información. O sea, si te pones a ver a todo, todo se reduce a eso. ¿Tú por qué quieres tener a una persona técnica en tu equipo? Porque te va a dar el input que te va a ayudar a tomar una mejor decisión. Y mientras más técnico sea el product manager, más de cliente y de negocio sepa el técnico, quiere decir que más de negocio sepa el líder de UX. Quiere decir que la información fluye todas las micro decisiones que se están tomando en un equipo todas las semanas, porque la verdad es que uno a veces ve las grandes épicas, pero cada épica tiene
100 decisiones, digamos, desde cómo escribí el código hasta cómo diseñé la interfaz, hasta qué prioricé, dependiendo de a quién lo veas. Y la única forma de hacer eso bien es que esa información fluya entre el equipo, o sea, que Claro, sea compartida entre todos. Por eso es que me acuerdo que una vez yo di una charla sobre transformación y yo hablaba de que de alguna manera es como que ¿por qué no se habla en una, digamos, si tú piensas en una startup de un equipo ya de 8 personas, en esa startup no se habla de necesidades de transformación, no se habla de agilidad. ¿Por qué? Porque no tienen ese problema de comunicación. Ellos pueden claro, decir, claro, toda la información fluye, todos hacen un poco de todo, que eso también es importante. No tienes así roles tan escritos en piedra de que no, esto es lo mío y no te me metas, o al contrario. Entonces, de alguna manera, todo este proceso es regresemos a lo básico, o sea, regresemos a ser un equipo de ese estilo, ¿ya? claro. Bueno, Como si fuéramos una startup. Obviamente no puedes simular todo el ambiente de startup. Al final te llama seguridad de la información y tienes que lidiar con, o sea, o trabajar con áreas de soporte y todo lo que tienes que hacer, alinearte con otras áreas. Pero la idea es tratar de recrear ese ecosistema de alguna ese manera. ambiente. Claro, Mm. claro, me has hecho acordar, Jeff Bezos de Amazon siempre decía, él tenía una regla que era el two pizza team rule, que Exacto, era el tamaño de los equipos no debería ser, ¿no? Más de lo que tú puedas alimentar con dos pizzas, ¿no? Entonces exacto. te permite esa cohesión y esa Y agilidad eso, mira, 100%. eso es crítico. Yo me acuerdo que una vez leí también, incluso lo puse en una presentación visualmente, y hoy no me voy a acordar de los números, pero básicamente te graficaban, si tú haces un equipo de 10 personas, ¿ya? ¿Cuántas interacciones tienen que tener esas personas para que todas hablen con todas? ¿Ya? Entonces, si tú haces un equipo de 5, un equipo de 10, un equipo de 20, es exponencial el número de Claro, interacciones que tienes que claro, tener para mantener esa alineación. Entonces, esa es claro, la lógica del Two Pizza Team. O sea, a mí me claro, encanta. claro. Una frase que a mí también me encanta no es una frase, pero la escuché en un libro de un audiobook de Amazon justamente, que hablaba de que y me encanta el concepto y lo estoy tratando de aplicar, que o sea, Jeff Bezos está obsesionado con maximizar la alineación, ¿ya? Minimizando la comunicación, ¿ya? Y eso suena súper contraintuitivo, pero es, claro, ¿y qué pasa? Como estas conversaciones entre tanta gente no escalan, porque ¿cómo hablas con tanta gente? Amazon tiene más de 1 millón de empleados, ¿me explico? O sea, ya se Pues vuelve sí, pues absolutamente. una corporación enorme, ¿no? Entonces, tienes que tener sistemas de alineación, sincronización, que sean asincrónicos incluso. Entonces, y Correcto, que toda la información esté totalmente democratizada para que todos puedan tomar decisiones. Entonces, ese exacto. concepto me encanta. Buenísimo, buenísimo, Jorge. Acá, recapitulando un poquito de algunas personas que entraron después, estábamos hablando de justo este modelo que en la industria tecnológica se llama el Product Operating Model, donde tienes a toda una estructura de producto que reporta hasta una vicepresidencia o un Chief Product Officer con línea directa al CEO, ¿no? Y todos los equipos por debajo, versus la estructura de agilidad que se tiene en muchas corporaciones en la región, donde los equipos de producto, product owners, generalmente están dentro de una unidad de negocio, ¿no? Entonces, solamente para poner en contexto a los que recién llegaron. Sobre este contexto, Jorge, ahí quería hacerte una pregunta. Em, ¿Cómo priorizan ustedes en esta estructura y qué retos verías respecto a la otra? Y lo menciono ¿por qué? Porque en algunos casos, al haber trabajado con diversas empresas en la región, sobre todo los que tienen la otra tipo de estructura, a veces vemos que algunas iniciativas se pueden ver impactadas porque hay cosas que la unidad de negocio tiene que sacar en el corto plazo, por así decirlo, para pasado mañana, ¿no? Y termina moviendo un poco el roadmap de decisión. ¿Ya? Entonces, acá al ser más independientes, tú puedes trabajar como partner, ¿no? Sin embargo, también puede tener algunos bemoles, ¿no? Entonces, quería ahí un poco tu input de cómo llegan a priorizar ustedes y cómo balancean
todo esto del impacto con el negocio, más su propio roadmap, etcétera, ¿no? Mira, o sea, el, justo conversaba la semana pasada, no me acuerdo con quién, sobre este tema de priorización. Yo la semana pasada, el año pasado, mejor dicho, estuve en una conferencia de Product Management en Estados Unidos y la mayoría de speakers hablaba de los problemas y los retos de la priorización, ¿ya? Y estamos hablando de speakers de las que hablan con las mejores empresas Claro, de Estados Unidos claro. y empresas tecnológicas, etcétera. Y cuando escuché dije eso, bueno, no somos los únicos, o sea, este es el reto. Problema Sí, o sea, global. Ajá. la atención es un arte. O sea, realmente Claro, la persona que cree que esto es algo simple y que realmente habría que sacar dos números para que es más fácil hacer, o sea, no es así porque tú estás decidiendo todo el tiempo con información incompleta, todo el tiempo. ¿Ya? O sea, claro. no tienes información imperfecta, digamos, o sea, incompleta, imperfecta. Entonces nosotros te cuento más o menos lo que hacemos. Ajá, Esto tiene grandes objetivos estratégicos, digamos, y nosotros nos alineamos con las áreas comerciales para ver qué necesitan ellos. Tenemos que tener claro, además, técnicamente cuáles son las necesidades de los productos también, porque digamos que son cosas que no necesariamente el área comercial va a tener claro. Y también al nosotros estar manejando el producto, sabemos la deuda de experiencia que podemos tener, sabemos las oportunidades que hay dentro del producto. Entonces, nosotros tomamos todos esos inputs y definimos una priorización. Esto no es perfecto, o sea, yo te lo digo y quizás alguien está notando, ah, así es, ya, pero suena fácil, pero no lo es. O sea, claro. requiere eh, constante conversación, digamos. Y lo que sí hay que tratar de hacer es tratar de quitarle la subjetividad a la discusión, ¿ya? Entonces, Claro, a mí, y por supuesto, eso lo que te lo da son, más que datos, a mí me gusta hablar de señales, ¿ya? Porque los datos pueden ser una gran señal, pero también una gran señal pueden ser quejas de clientes claro, y pueden ser incluso pocos. Una gran señal pueden ser entrevistas con clientes, o sea, no necesariamente tienes que tener un business case completado y para que ese sea el dato o un dashboard armado para decidir, ¿no? Entonces, creo que sí, de nuevo, el reto está ahí. Nosotros tratamos de informarnos con la mayor cantidad de señales posibles y esas las recibimos de distintas áreas. Eh, Estamos buscando mecanismos para que sistematizar un poco la llegada de esas señales, de alguna claro, manera. Hay una frase que a mí también me gusta un montón. Si yo mismo te estoy hablando de lo importante de tomar decisiones basadas en datos, también creo que muchas veces eso es un arma de doble filo. Hay un constructor que yo sigo un montón que se llama Jared Spool, te lo he mencionado, y ajá. él tiene una frase buenísima que él dice que si los torturas, los datos te confiesan lo que quieras, ¿ya? Y, y es verdad, o sea, porque Claro, gente, yo te puedo armar el caso para convencerte de claro, que, claro. oye, con Claro, un los confirmation argumentos. bias, pero Exacto. espectacular, claro. Entonces, Ah, no puede ser solo eso, hay claro, más ahí. Por eso es que hablo de que la apreciación es un arte, o sea, no es una ciencia, porque también tienes que tener algo de visión, tienes que dar saltos de claro, fe. O sea, claro, mira, los grandes productos no se han hecho con certeza absoluta de que, claro, oye, no, o sea, esa es la realidad. Entonces, claro, eh, pensar que hay una fórmula que efectivamente te garantiza esa certeza, no, o sea, ese deber nadie te lo va a hacer. O sea, no, entonces claro, tienes que tú hacer el trabajo de investigar, de estar empapado y de empezar a ganar esa intuición, digamos, basada en datos, basada en insights para poder priorizar y argumentar, regresando a la pregunta original, frente a los demás stakeholders, por qué este es el camino. Y solo agrego una última cosa y lo sí, conecto incluso con ustedes. Nosotros hace ya, que habrán sido? Fácil 3 años.
tomamos la decisión de capacitar a todo el equipo en experimentación, a todo el equipo. Y hicimos ese programa con ustedes. Claro, Porque justamente la correcto. experimentación es una manera muy técnica, digamos, sí, no es fácil, ojo, pero Claro, si llegas a desarrollar el músculo, puedes rápidamente, entre comillas, dependiendo si tienes las capacidades, tomar con certeza una decisión sobre si es un buen camino o no es un buen camino lo que sea que estás tratando de lanzar. Y con eso le quitas la subjetividad a la discusión. Y exacto. si tienes el músculo de experimentación, cualquier buena idea puede volverse un experimento rápido con una respuesta rápida y ya no es tu opinión contra la mía. Todas las ideas son bienvenidas, bien argumentadas y obviamente si yo estoy enfocado en resultados, yo quiero las mejores ideas posibles y quiero probar que esas ideas me van a llevar a un buen resultado, ¿no? Sí, 100%, Jorge. Ahí hace unas semanas atrás estaba viendo un video de Travis Kalanick, el ex fundador de Uber. Yo trabajé en Uber, fui el cuarto empleado acá en Perú cuando recién comenzamos. Entonces, de tanto en tanto que saca sus videos, yo lo sigo bastante, pero es un tipo que lo Él está llegué a en conocer, las cocinas sí, en Cloud automatizadas. Kitchens, en Cloud Ajá. Kitchens, ¿no? Pero sí le teníamos bastante respeto porque era una persona con una capacidad de ejecución, pero brutal, ¿no? O sea, una de las empresas que creció más rápido de forma global, descentralizada, etcétera. Y recuerdo que en la última charla, la voy a compartir luego, mencionó algo que nos lo había dicho varias veces cuando trabajamos allá, pero que creo que lo capturé más la esencia ahora. Y decía, al final, el moat o la defensibilidad que te da como empresa, como producto, etcétera, es la capacidad de, como compañía entera, no solo como área persona, tener la capacidad de descubrir y aprender cuáles son, él los decía en inglés, los unknown valuable truths, ya que son aquellas verdades que son desconocidas para el resto y que son valiosas y que tal tú las ubicas más rápido que el resto y empiezas a apostar ahí y construir eso y por ende los clientes se van quedando contigo, no con el resto y vas generando valor. Entonces, lo que mencionas de optimizar justamente para esa velocidad de aprendizaje y para, ¿no? Capturar información entre data, reclamos, product taste, una mezcla, ¿no? Intuición, decidir rápido actuar, te ayuda a ganar la carrera más que el resto, ¿no? Entonces, 100% resuena, 100%. Sí, la verdad que, mira, yo tuve una conversación, digamos, relacionada hace poco también con mi equipo. Estábamos hablando de diferenciación, ¿ya? Y de Ya, cómo la banca es una industria, digamos, muy regulada. Los productos son los que son financieros, ¿no? claro, Ahora, además, es bastante más regulado que otros países. Y los espacios de diferenciación no es que son infinitos, ¿ya? Digamos, correcto. lo que puedo hacer están muy bien definidos y normados y Definidos y jugados. puedo cobrar, o sea, está todo definido. Claro, Eh, pero justamente hablando de qué nos va a diferenciar, y yo creo que lo que nos va a diferenciar es eso, es no parar. O sea, nosotros tenemos una obsesión con identificar los principales problemas de mis clientes, lo verlos más rápido, claro, verlos y seguir adelante. Y si yo no paro, yo sé que, digamos, eso es lo que me va a diferenciar. O sea, correcto. dar ese músculo. Correcto. Jorge, ¿qué tan importante es la gente atrás de todo esto, el talento de las empresas? A ver, mira, yo esto lo fui, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, ¿ya? Y leía, digamos, artículos, revistas de tecnología, revistas en esa época, empresas, ya ni siquiera las Claro, ves. Pero bueno, leía un montón y muchas veces veía obviamente los consejos que daban estos grandes fundadores, etcétera, y muchos hablaban de las personas, ¿ya? Y yo en ese momento yo decía, y te prometo, yo decía, o sea, qué consejo más aburrido, o sea, las personas, o sea, yo, ¿qué claro, hago con eso? Yo quería que me digas la herramienta, quería que me claro, digas, claro. o sea, algo más tangible. Pero claro, con el paso del tiempo, te das cuenta que el factor de éxito, digamos, más crítico que tienes son las personas. Y nosotros, en gran medida, digamos, hemos llevado a cabo una transacción muy exitosa porque creo que tenemos a las mejores personas. O sea, el banco Buenísimo.
ha sido ya por muchos años Great Place to Work, es un lugar, digamos, de altísima retención, o sea, de un gran lugar para trabajar. Y eso nos ha permitido atraer y retener el mejor talento. Y seguimos, o sea, queremos que los mejores quieran trabajar con nosotros. Y Exacto. te digo, es el factor de éxito. Claro, no, y importante también que le dan mucho soporte a desarrollarlos, a que crezcan, a que aprendan más para que ejecuten más rápido, ¿no? Que eso es valiosísimo también, es valiosísimo. A todos los acá presentes, por favor, no olviden de ir subiendo sus preguntas. Recuerden entrar a slido.com, pueden escanear el código o poner slido.com y poner el número que ven en pantalla, 270-271, sin el numeral. Vayan subiendo las preguntas que vamos a seguir conversando con Jorge, pero en breve nos pasamos a atender todo lo que ustedes tengan acá para preguntarnos, ¿ya? Importante también, como todo en la vida, y justo hablábamos de eso, de priorización, probablemente si salen 50 preguntas no se podrán atender todas, así que también voten por aquellas que les parecen más importantes para que esas aparezcan más arriba en pantalla, ¿ok? Jorge, GenAI y AI explotó hace 3, 4 años, y hablábamos también, ¿recuerdas? Doble ola en Latinoamérica, ¿no? En Estados Unidos, pues es como que la ola de transformación digital que viene con Internet, con cloud, pues tuvo varios años atrás como para irse asentando, y luego entró el boom de AI, ¿no? Y luego GenAI. Acá en Latinoamérica es como que nos ha agarrado todo de golpe, con la ola de transformación digital más la transformación de AI, una tras otra, dos tsunamis, uno encima del otro, ¿no? ¿Qué retos encuentras? ¿Qué oportunidades encuentras? ¿Dónde están pensando ustedes jugar? Empecemos por ahí a conversar. Tengo varias preguntas, pero empecemos de lo más amplio. A ver, a mí me encanta esa analogía que tú hiciste la otra vez, la de la doble ola, la Ah, verdad, y me encanta porque el momento que lo dijiste, yo dije, así me siento. O sea, acabas de describir mi sensación, porque claro, claro, afrontando todo este reto de cambio, eh, de todo lo que tenemos que hacer solo en relación a transformación digital y los equipos de producto y bueno, claro, parte tecnológica, y de repente viene esto y te dice, oye, por si acaso deberías repensar todo. O sea, porque es un poco lo que te claro, dicen. claro, No, cuestiónate todos los procesos, cuestiónate todo. O claro. sea, es Reinvéntate. o sea, Claro, muy difícil de digerir, la verdad. sí, tal A cual. ver, Tal cual. yo creo que hay casos de uso a todo nivel, en todas las Ya, áreas. O sea, ya, no lo dudo. Eh, pero también hay mucho hype. También hay mucho hype ya, de que... ya. y hoy, el otro día conversaba también con el equipo ejecutivo del banco sobre, ahí está, creo que es de Gartner, este cuadro creo que se llama Technology Hype Cycle, ¿no? Que te dice, Claro, si lo has visto, que sí, sí, tienes, sí. tienen un boom, después caen y después se estabilizan en el medio, ¿no? Exacto. Ahí la pregunta es que, bueno, tú ves el chart y dices, buenísimo, lo entiendo, pero no sabes en dónde estás necesariamente. O sea, Claro, sabes claro. si estás Nunca arriba, sabes. si estás abajo, Como, si ya como la pasó. bolsa de valores. Claro, Exacto. Ya, entonces, claro. ahí la pregunta es en dónde estamos. Yo creo que en este caso, o sea, mucho del hype es real, o sea, van a haber muchos Claro. cambios. Definitivamente, en todas las empresas y pensando en producto, en todo el proceso de desarrollo de producto, esto va a impactar. Hoy te diría que en desarrollo de producto, donde lo veo así como algo que no puedes no estar haciendo, es en todo el espacio digamos que rapid prototyping, ¿ya? Claro, O sea, claro, claro, que eso da resultados increíbles ya. Entonces, claro. en ese espacio definitivamente, pero nosotros, y te cuento una anécdota y un poco qué pienso sobre qué deberían hacer las empresas. Nosotros tenemos ya quizás un poco más de 2 años con un equipo, digamos, experimentando, haciendo cosas alrededor de GenAI. Y hay una lección clave que es la que creo que la que te va a dar mejores resultados en el mediano y largo plazo, que es la inversión en capacidades, ¿ya?
y está bien enfocar las capacidades a casos de uso, digamos, y no voy a hablar de casos de uso porque en todos lados hay 1000 papers de los principales casos de uso. eh, pero, ¿y a qué me refiero con capacidades? Porque para tú implementar esto en una empresa, tú necesitas tener las plataformas, tener la nube, tener la seguridad, tener el gobierno, y sobre todo, te diría que lo más importante es tener los datos, ¿ya? O sea, sin datos no es nada. Literalmente no tienes nada resuelto. Claro, no puedes hacer nada, pues, claro. Sí, Ujú. y aquí siento yo que es que todas las empresas que no han invertido en datos, este es el momento en el que les va a llegar la factura. ¿Verdad? O sea, Claro, claro. porque, porque Ahora te sí, vas a dar cuenta claro, que para implementar, yo de repente en alguna conferencia veía que hace como un mes, veía que una empresa decía que había implementado 50 casos de uso en 6 meses, ¿ya? Y yo decía, a ver, aquí hay dos opciones. Uno, o es mentira, esa es una opción. O dos, tienen tal inversión han hecho en datos ya y en claro, capacidades que evidentemente hacer casos de uso ya es simple, porque ya hiciste toda la inversión que tenías que hacer. Y digamos que les doy el beneficio de la duda. esa era la realidad ya. Pero eso, o sea. Creo que ahí es donde va a estar el valor. Claro, claro. Jorge, ¿qué le recomendarías a los profesionales de tu equipo, de otras empresas, que desarrollen cómo deberían cambiar el mindset o qué skills deberían ir adquiriendo en este nuevo entorno, pues que se vuelve otra vez doble ola, difícil de digerir, mucho hype, mucha confusión? Había un libro que dice The Signal and the Noise, ¿no? O sea, ¿dónde está la señal en toda la bulla, ¿no? A veces es difícil de encontrar por dónde está. ¿Qué les recomendarías para autoubicarse, ¿no? Este, mira, yo creo que si bien yo te podría decir, mira, tal curso o tal libro, al final lo mejor es que trates de incorporar buenas fuentes de información en tu día a día, ¿ya? Ujú. Porque aquí las cosas pasan diarias, o sea, todos los días están cambiando cosas. Entonces, por lo menos la manera en la que yo he aprendido y trato de mantenerme al día es tratar de buscar las mejores fuentes posibles, los mejores autores, específicamente, por ejemplo, para De acuerdo. seguirlos y ver de qué están Claro, hablando. Efectivamente, de repente están hablando de un libro, bueno, me compré el libro, claro, o de tal autor específico profundizo un poco y me veo un video más largo de él. Veo es el fundador de tal compañía, ok, me meto al free trial de esa compañía, pruebo la herramienta, ya entiendo más o menos qué quiere resolver, o estar siguiendo, por ejemplo, hay una página que se llama Product Hunt, ya que salen todas las nuevas cosas todo el tiempo, todas las solamente nuevas cosas. Sí, cosas sí, que tienen un landing page y 2 líneas de código y están en Product Hunt. Pero es súper interesante porque estás viendo ahí el inicio, que la mayoría seguramente fracasa, pero ves el inicio de muchas cosas y de muchas tendencias. Entonces es el proceso de ir consumiendo y puliendo las fuentes y probando constantemente. Yo he tenido, digamos, eh, no soy desarrollador, pero me bajé Cursor, hice un juego de cartas en Python, digamos, con la ayuda aprovechando el gusto por los juegos. aprovechando exactamente el juego de los juegos. Ajá. Un juego de cartas ecuatoriano lo hice y empecé a jugar con la máquina en una terminal. Yo no podía creerlo, que me demoré unas horas. Claro, Eh, imagínate, ¿no? el otro día me puse a hacer un programa rápido como de to-dos Ya, con Lovable, que me pareció espectacular y lo estuve probando, lo estuve puliendo. A ver, y ojo, yo no es que hago esto todos los días, de repente ya como correcto. me meto a hacer un poquito más, pero todo el día ahorita estoy, por ejemplo, a mí me dan épocas en donde borro ciertas redes sociales, ya, o sea, entonces borro Instagram, borro TikTok. Ja, eh, ahorita me quedo con X nada más. Y X o Twitter X, yo la tengo, o sea, mi feed
solo me Es habla de X. tecnología y algo de fútbol, ¿ya? Algo de Ya, fútbol y tecnología. Entonces, lo tengo muy bien filtrado y claro, entonces me ayuda a estar al día, a ver conversaciones. Eso, o sea, te digo, no es la claro, mejor respuesta, pero siento que no hay un mecanismo perfecto. Es como que tienes que claro, incorporarlo, tiene que gustarte, tienes que ser claro. curioso. Claro, o sea, en principio lo que estás diciendo en abstracción es tienes que estar metidísimo todo el rato, constantemente aprendiendo, leyendo de diversas fuentes, si no, pues no vas a hacer catch up con la ola, pues. Así, Y ¿no? muy Eso es, importante, o sea, y yo creo que es muy importante que te guste, ¿no? O sea, porque claro, puede que a algunas personas les guste leer libros, otras personas les va a eso, gustar entrar a cursos, otras personas quieren entrar directo al código y probar, bueno, lo que claro, sea, digamos, a mí me gusta hacer de todo un poco, pero la personalidad de mm, cada uno es diferente, entonces, exacto. un método que te sirva. Exacto. Juanse, ayúdame a ir subiendo el Slido para ir viendo algunas preguntas en pantalla, Ya tenemos mientras varias. le... Ah, Ya tenemos varias. ya, no, pero ándalo como mostrando, mientras la pantalla del Slido, mientras le voy haciendo unas preguntas finales acá a Jorge. Antes de las preguntas finales, en el chat les he compartido a todos los acá presentes el directorio de startups de Y Combinator. Y Combinator es una aceleradora de empresas tecnológicas, es la más grande del mundo, está en Estados Unidos, en Silicon Valley, en San Francisco. Esa aceleradora ha acelerado empresas como Airbnb, Stripe, Rappi, entre varias más. Nosotros pasamos también por ahí. Y ellos tienen un directorio de compañías acá donde pueden ver pues todo lo que se les ocurra, fintechs, reducción de costos, SaaS, salud, lo que ustedes quieran. Entonces puede ser como una fuente de inspiración, como el Product Hunt que decías, Jorge. En Product Hunt, por ejemplo, a todos los que pasamos por YC nos tenemos que anunciar nuestro producto en Product Hunt, para que el mercado los conozca, etcétera. Entonces acá hay bastantes cosas que pueden buscar y creo que como inspiración puede ser bien interesante. Juan, ¿se te abre la pantalla o no te abre? Si no, ya las cogemos, ¿no? La pantalla con las preguntas, me refiero. Perfecto, ya. Esa está buenísima. Si quieres, responde esa y yo te voy a hacer dos preguntas más antes de seguir con el resto. Creo que se han dado cuenta de tu pasión por los juegos. ¿Cuál te gusta más? A ver, chuta, podríamos hacer una llamada de una hora para hablarles Está de muy buena esa pregunta. recomendaciones, porque los juegos dependen del grupo. O sea, hay personas, justo conversábamos en la previa, digamos, con Juan Sebastián, de que yo tengo juegos que los juego con algunos amigos que nos gusta jugar 4 horas seguidas Ya, y o si juego 4 horas con mi esposa, o sea, se divorcia, o sea, no me va a aguantar ni siquiera las instrucciones del juego. Entonces, voy a dar uno de los largos, pero un juego que a mí me ha gustado un montón, que se llama Agrícola, que casualmente es el que está ahí. ya. Eh, es un juego de 2, 3 horas, pero es un juego de estrategia Como súper. Civilization, así de computadora. Más, no, distinto. Tienes Ya, que, se llama agrícola como de agricultura, ¿no? Entonces tienes ya, que manejar tu granja con animales y vainas, pero es súper competitivo, o sea, los ya, recursos son hiper escasos. Entonces es ya. una guerra entre granjas, más o más o menos así. Pero me encanta. Pero tengo Buenazo. mucho más de nuevo. Podemos hacer una charla aparte Entonces, para... una parte, ya, hacemos otra. Pero ahí para todos, anoten, agrícola, ¿no? Está súper buena. Antes de pasar con el resto de preguntas del público, Jorge, un rapid fire de algunas preguntas. 5 segundos, lo que te salte a la mente. Dos libros que recomiendas a la audiencia ahora y por qué. A ver, creo que el libro, digamos, de Product Management que siempre lo recomiendo a mi equipo es el de Marty Kagan, que se llama Inspired, que habla de qué es un Product Manager y la verdad que es buenísimo. Te habla cómo interactúa con otras áreas, ese. Y otro, que seguro lo conoces, es un libro buenísimo, que realmente vale la pena, que se llama The Hard Thing About Hard Things, de Ben Es la Horowitz. Biblia en Es startups, sí, un sí. espectáculo, la verdad, porque además es un libro
que te toca temas, es cero sexy, en el sentido de que no que te está hablando de cosas muy ilusionantes, te está hablando de la realidad de estar en un puesto de liderazgo en una empresa, te habla mucho de personas, mucho de, entonces, y espectacular, la verdad, y te hace valorar esa parte del trabajo, ¿ya? Porque muchas Claro. veces solo se valora como que, lanzó tal producto, ya, pero armó tal equipo. Y eso es realmente lo que armó tal producto. Entonces, ese. Ujú. Breve paréntesis, uno de los capítulos que más me gusta es la parte del struggle, la parte que dice que cuando escuchas el struggle es que estás súper metido, ese que te levanta a las 3 de la mañana, de qué voy a hacer mañana para que todo esto siga adelante. Sí, o sea, Esa parte la el nivel representa, de pero estrés, el nivel de estrés que sí, él te transmite, o sea, sí, es brutal. es brutal, sí. Es brutal. Vamos con otra. Deporte favorito. A ver, el fútbol, la verdad, Ya. pero ya por la edad he decidido jugar tenis De- y ya no juego mucho fútbol para evitar lesiones. Eh, claro. Claro. pero bueno, el fútbol siempre, el Real Madrid, soy fanático. Buenísimo. Ratos libres. Bueno, ya nos vamos dando cuenta que seguramente bastantes juegos de mesa, ¿no? Sí, bueno, algo de esto, sin duda, pero sobre todo familia, mis hijas. Tengo dos mellizas de 4 años y la mayoría del tiempo, digamos, paso con ella y de ahí tenis, juegos de mesa. Me encantan los videojuegos, pero el tiempo es limitado, entonces hay que escoger Claro. entre mesa o videojuegos. Exactamente, exactamente. Una pregunta media tricky. ¿En, es una, ¿En qué estás de acuerdo tú que el resto de la gente no está de acuerdo contigo? Eh, Chuta, la verdad que sabes que no, o sea, no sé, lo único que se me viene a la mente, te juro, estoy pensando en las mayores discusiones que he tenido en los últimos años, ha sido, como te digo, yo soy fan del Real Madrid, ha sido la famosa Messi versus Ronaldo, en donde la mayoría te habla de Messi y aquí pocos somos los defensores, digamos, de De Ronaldo. Ronaldo. No tan pocos, digamos, pero no somos tantos como los otros, especialmente en Ah, Latinoamérica. Pero es lo único que se me ocurre, sí, pero difícil esa pregunta. buenísimo. Sí, 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 no es fácil. ¿Alguna frase o momento que te haya inspirado mucho en la vida? Algo que haya como marcado tu vida de algún modo? Sí, mira, te voy a dar una frase que yo no la repito nunca, o sea, no es que es algo que la digo todo el tiempo, pero me llegó a mí en un momento así, te diría laboralmente difícil de mi vida, súper estresante, hace muchos años, y la frase era, no sé si la has escuchado, que es, ningún mar en calma hizo experto un marinero, ¿ya? 10.000 veces, sí. Es- a mí, te digo, significó mucho el momento que me llegó, porque es como que, esto está pasando por algo, ok, este estrés al Claro, claro. final da frutos, entonces, como que acordarte de eso en momentos en donde tú dices, a ver, quizás no me están saliendo las cosas, pero al final estás en un proceso, ese proceso se puede demorar un poco más, un poco menos, pero en ese proceso de descifrar las cosas, es enriquecedor al final del día. Estás aprendiendo y Claro. darte cuenta de eso, leer esos momentos así, te hace ver las cosas de manera diferente. Así que esa es la que te puedo compartir. Buenísimo. Jorge, vamos con las preguntas del público acá. Recuerden, pueden hacer preguntas o también votar las que quieren que vayan más arriba. Empecemos con la primera. ¿Cuál ha sido en tu experiencia, el mayor choque por el modelo de reporte de tu equipo? Yo entendería que la pregunta va por el lado de justo tienes un Product Operating Model donde los equipos de producto te reportan a ti, no a una unidad de negocio, ¿no? ¿Cuáles son los mayores retos ahí? A ver, no te voy a mentir, o sea, ahí efectivamente se generan choques en el proceso con distintas áreas. Pero no son choques y los choques pueden ser de repente con tecnología o de repente con el área comercial o con otra área, pero aquí lo importante es, lo más importante te diría es que estos choques no son personales, ¿ya? O sea, solo Claro, que tú claro. tienes organizaciones que han hecho las cosas de una manera específica por mucho tiempo y muchas veces tú pretendes cambiarlas, en mi caso, digamos, haciendo autocrítica, sin ni siquiera explicar con claridad por qué esto es mejor, ¿ya?
y qué beneficios vas a obtener de esto de aquí. Entonces, más que enfocarme en el choque, me enfoco en la lección de los choques, de que Claro, ya, digamos, yo tuve varios intentos fallidos de implementar lo que quería implementar. Y yo antes podía decir, no, es que tal persona no quiere. Y después me di cuenta que no, o sea, yo era el que no podía transmitir realmente lo que esto podía lograr. claro, claro. Buenísimo. Vamos con la siguiente. Esto es interesante. ¿El PM también hace el rol de Product Owner, el sombrero de Product Owner, o cómo delimita las funciones de los cargos? ¿No? Acá está la descripción que hace justo Marty Kagan, que mencionas, el Product Owner más metido en En el este modelo, delivery. o sea, el Product Owner en este modelo específico no existe, ya. En nuestro Correcto, modelo claro, no existe el rol de Product Owner en este modelo, solo existe un Product Manager. Eh, Tenemos algunos, llamamos analistas de producto, que es como un Product Manager más junior. correcto. Simplemente está aprendiendo a ser product manager, apoyando al equipo con las mismas funciones de alguna manera. Pero sí, el product manager tiene la función de priorización. Lo que sí es distinto también es que el rol de product owner es mucho de escribe las especificaciones de lo que Exacto. tiene que hacer y eso tampoco pasa aquí necesariamente. Al final eso es una Ok. responsabilidad del equipo. Entonces, sí creo que es importante si bien cada uno tiene su rol, que no tengas, digamos, que no sean tan rígidos los roles. Tú puedes tener alguien en un equipo que es una persona técnica que te puede ayudar un montón en diseño porque sabe. Y tienes que permitirle que te ayude porque sabe. Entonces hay que aprovechar las capacidades del equipo, no solo decir, no, tú quédate en tu rol, digamos. Claro, claro, claro. Buenísimo. Vamos con el siguiente, Juanse. ¿Cuál es la habilidad más importante que debe tener un equipo de producto en banca? Claro, se entiende acá un producto digital para diferenciarlo de seguramente de producto financiero, ¿no? Aunque tal vez deban tener el mismo mindset, ¿no? Pero tú dirás, Jorge. Eh, Chuta, la verdad que esta pregunta está difícil. Sí, tal Creo, vez cuáles, ¿no? En pero plural. si tuviera que escoger algo, o sea, ahorita pensando y porque esto incluye muchas cosas, ¿ya? Ajá, Eh, si un equipo tiene la capacidad de aprender rápido, va a superar cualquier problema, lo va a superar. O sea, si aprendes rápido y no sabías mucho de la parte técnica, aprendiste rápido y ya lo resolviste. claro. Si aprendes rápido, si no sabías mucho del negocio, bueno, rápidamente te vas a dar cuenta que eso no mueve nada del negocio. Entonces, diría que la capacidad de aprender, el músculo de aprender rápido es lo que más valoro. Buenísimo. ¿Cómo fomentas la innovación y experimentación en una industria regulada como el financiero? Esta es buenísima. Porque Ya, sí, efectivamente requiere un cambio de mindset, ¿ya? Y ya, aquí sí les doy algo, digamos, es algo un poco técnico, pero al final, qué es lo que nos pasaba un montón? Que si es que yo quiero hacer algo y yo voy a un área de riesgos o legal y a pedir, digamos, la aprobación para un tema, ¿ya? ajá, Y tienes que pensar, y de nuevo, la primera impresión es, ellos no me quieren dejar hacer esto, ¿ya? Pero luego te das cuenta y le dices, oye, pero hay alguien de ese lado que les ha dicho, tú tienes que defender al banco como institución, ¿ya? claro, Entonces, ese es tu trabajo. Entonces, ellos están haciendo su trabajo realmente, tú estás haciendo el claro. tuyo y hoy esos dos trabajos están chocando. Entonces, al final, si tú encuentras mecanismos para reducir el riesgo o el impacto de las cosas que estás tratando de hacer, se alinean los incentivos. Entonces, te pongo un ejemplo, Ya, nosotros queremos hacer algo y te digo, mira, quiero hacer esto, pero por si acaso lo voy a liberar al 1% de clientes, nadie más. Y si claro, pasa, lo quito. Entonces, claro, con eso ya es otra conversación. Y ya claro. Alineas incentivos, pues claro. entonces, te diría que esa es parte de la clave. Ya, perfecto. Aquí.
Gracias a todos por ayudarnos justamente a ir priorizando las preguntas. Han ido subiendo las que más votos tienen. ¿Qué perfiles profesionales conforman tu equipo y qué experiencias e industrias son las que han marcado la diferencia? O sea, A tal vez de ver, dónde vienen, ¿no? Creo que es un poco... mira, te diría que aquí, en mi caso, lo más valioso es el mix, ¿ya? Ya, El, yo hice un ejercicio con mi equipo en donde fue bien interesante, fue bien revelador, donde yo les dije, ok, evalúense cada uno de ustedes en estos 7 espacios que debería de dominar alguien que está en producto, ¿ya? Y tenía desde cliente, negocio, tecnología, 7 aspectos, ya no me acuerdo ahorita cuáles eran, y cada uno se evaluó, ya. Y hay unos que te decían, yo de tecnología no sé nada, hay otros que te decían, yo soy súper técnico, la verdad que del negocio no sé tanto, y claro. entonces tenía de todo. Y si tú sacas y luego sacamos el promedio, ya, de Ya. todos. Si sacas el promedio, te da como que un colaborador bastante bueno, promedio, digamos. Pero si tú agarras y sacas lo mejor la mejor calificación por pilar, te da un super product manager, ¿ya? Ya, claro, Entonces, y, y el mensaje un poco a ellos era, si ustedes se ayudan, tenemos este rol, digamos, muy potente. claro, Entonces, claro, te digo, yo priorizaría tener un mix de personas. O sea, gente de banca, claro, gente de otras industrias, gente técnica, gente de claro. diseño, gente, o sea, un mix Gente que muy buena en algo y el mix te saca pues la potencia, ¿no? muy equilibrada, o quizás un especialista, o sea, Claro, es diferente porque además cada producto va a tener un reto diferente y eso también es importante. O sea, hay productos en donde resulta que tienes que repensar toda la arquitectura de ese producto. Hay otro producto que tienes que solo explotarlo y ya no vas a poner al mismo a hacer las dos cosas. Entonces, depende. Depende, perdón claro. que no tenga una respuesta tan específica, pero es que no creo que hay. Buenísimo. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es el perfil ideal para un líder de producto? O sea, ya pensando o en ti, Jorge, o en tus reportes directos que seguramente tienen que liderar varios product managers. ¿Qué más tienen que tener aparte de lo que tiene un product manager, ¿no? Eh, a ver, yo te diría que primero que te tiene que apasionar este tema, o sea, Ah, te tiene que apasionar, es algo que tiene que ser notorio, digamos, que es algo muy relevante para ti y que te encanta ese trabajo. Eh, Luego, el perfil ideal, más allá de las 3 cosas, creo que tienes que tener la capacidad, algo que no se habla mucho y es extremadamente relevante, es la capacidad de influir y comunicar, ¿ya? Tú te mm, puedes saber de memoria, digamos, tu producto, pero al final las grandes decisiones muchas veces no van a estar solo en ti. Por lo tanto, tienes que saber influir. Tienes que poder contar una historia, tienes que poder ser contundente, digamos, cuando cuentes esa historia. Tienes que claro, poder tienes que tener todos los argumentos. Entonces, creo que esos soft skills de los que se habla poco, porque de nuevo, es como más o menos como con la historia que te decía de que qué consejo más aburrido pensar en las personas. claro, Y qué consejo más aburrido pensar en comunicación, pero es que las cosas se mueven así. O sea, al claro. final No, del día, claro, bien comunicado es la diferencia en que me aprueben 4 equipos nuevos o no me los aprueben. claro. Ya, No, y sobre todo como cuando tienes que influenciar y no tienes autoridad directa, ¿no? A tus pares o hacia arriba. 100%. Lo A más ver, retador, o sea, y ese es el caso, primero que ha sido el caso en casi toda mi época en el banco, y ese es casi siempre el caso de un product manager. O sea, se habla. exacto. Siempre se usa esta famosa frase de Spider-Man para los product managers, o sea, Claro, pero hay la frase de Spider-Man, pero el otro día en una conferencia también de product management hablaban de que la frase de Spider-Man es Great power comes great responsibility, ¿verdad? Y un tipo decía, yo a veces siento que el product manager es with great responsibility comes no power, ¿ya? Porque al final no te reporta a ti el equipo claro, necesariamente,
y tienes que convencer al equipo de la misión que tienes que influenciar en stakeholders. Entonces, sí, creo que Está retador. Pero es muy bonito, pero es muy bonito. sí, Bacán. sí. ¿Cómo te das cuenta que un profesional tiene esta pasta, ¿no? Para estos roles, etcétera? Mira, algo que hicimos nosotros es en el último tiempo hemos invertido mucho en mejorar nuestro proceso de selección, ¿ya? Ya. Y realmente hacer una combinación de pruebas técnicas, de casos, de distintas cosas para tratar de tener una evaluación súper como integral de las personas y lo más práctica posible. Eh, de ahí, algo que no está necesariamente ahí, y te voy a dar otra respuesta aburrida, digamos. Es, mira, es muy importante el fit cultural, ¿verdad? Ya, claro, claro, No todos los equipos de productos son iguales en todas las organizaciones. cien por Y, ciento. y una organización, digamos, si tú no haces un fit cultural, primero, o sea, la va a pasar mal todo el mundo. Tú la vas a pasar mal, Claro, decisión la va a pasar mal, y si nadie toma una decisión al respecto, eso simplemente se va a alargar. Entonces, luego de todas las pruebas, luego que tú veas a alguien talentoso que sabe, etcétera, tiene que haber un fit. O sea, y ahí hay un feeling que no se puede evaluar en ninguna prueba. ¿Ya? Ningún currículum te lo va a decir, ninguna descripción te la va a decir. Digamos, yo personalmente busco personas que tengan muy buen criterio, que sean directos, que sean claros, que sean, digamos, extremadamente honestos, que no estén tratando de ocupar espacios, sino de resaltar por su trabajo, digamos. Esa es un poco la cultura que tratamos de impulsar. Pero de nuevo, claro. no, en todos lados va a ser la misma. Sí, me has hecho acordar a otra vez Travis Kalani, fundador de Uber, nos decía, tú puedes tener al mejor basquetbolista, pero si aquí estamos jugando béisbol, no va a engranar, o sea, y lo mejor es que los dos se den cuenta que cada uno está jugando un deporte distinto y ya cada uno siga su ruta. Tal cual. Entonces, acá buscamos, bueno, lo decía entre como analogía, no los mejores beisbolistas, no los mejores basquetbol. Es como analogía. Bueno, ¿cuántas preguntas más hay? Como estamos con el tiempo, quiero ver cuántas más priorizo. Hay seis. Hay seis. Ya, vamos a tomar unas dos más en aras del tiempo del público y si quedan algunas más, nos la llevamos para responderlas por ahí. Jorge, te pasamos algunas, tal vez nos ayudas y los ayudamos. Vamos con dos más. La de talento ya estaba. ¿Cómo afecta AI los modelos de reporte? AI al ir más rápido, eso no afectaría a los que estamos dentro de unidades de negocio. Estoy tratando de entender la pregunta. Si la persona está acá presente, ¿puede ayudarnos a clarificar? Si no, haremos un educated guess. Jorge, ¿tú la interpretas? ¿La tienes? O sea, a ver, no tan claro, pero lo que sí te puedo Ya. decir es que hoy los efectos de la inteligencia artificial están por verse, me explico. O sea, hoy estoy en el campo de la especulación, porque estamos en un proceso de adopción que sí, en algunos casos puede ser más acelerado que en otros, y vamos a ver el efecto real de eso en cada uno de los negocios, en cada uno de los roles. Buenísimo. La siguiente es bien interesante, ¿ah? Creo que con esa acabamos y en verdad está muy buena. Y acá voy a contrastar dos perspectivas. Yo estuve un pequeñito de tiempo también por Amazon y por Uber, ¿ya? Y recuerdo que en los dos teníamos el value Customer Obsession, o sea, obsesión por el cliente. Solo que se vivía un poquito distinto, ¿ah? En Amazon sí era absoluta obsesión por el cliente, es lo primero más importante y que incluso puedes dejar de percibir dinero hoy con tal de construir lo mejor para el cliente. En Uber, el founder decía, obsesión por el cliente sí, pero también we have to take care of the margins, ¿no? O sea, tenemos que cuidar los márgenes y los números, o sea, mezclados, ¿no? Sí, obsesión por el cliente, pero mezclados. O sea, hay sabores. Jorge, para ti, la pregunta es bien clara, ¿no?
¿Tú crees en esto de primero el cliente, luego el business results? ¿O cuál es tu view? A ver, me encanta la pregunta porque yo, a ver, si me preguntas a mí, la frase es, primero el cliente es el mejor negocio, ¿ya? O sea, nosotros como bancos, como saben, a los que sean de Ecuador, digamos, Banco de Guayaquil, nuestro eslogan es primero tú, ¿ya? Claro, Y la banca es digamos, es un negocio de relaciones y de larguísimo plazo, o sea, tenemos relaciones larguísimo. de relación de 40 años, 50 años con el mismo cliente. Entonces, en industrias así, en donde lo más importante, digamos, es la retención a largo plazo, donde el valor del cliente en el tiempo es en el tiempo de verdad, o sea, es en muchos años, no es en 1 o 2 años que a veces puede durar una relación con un cliente en otras industrias. Me parece que poner como prioridad absoluta al cliente es fundamental. O sea, y de nuevo, me parece el mejor negocio. Claro, nosotros estamos en el proceso de transformación justamente para alinear a que toda la organización piense de esa manera, pero lo creemos tanto que lo decimos en nuestro eslogan, ¿no? Claro. Entonces, sin duda, a mí me gusta también una frase, eh, hay una frase de este, que era ex head de producto de Netflix, que se llama Gibson Biddle, ya, que Un él crack. habla de Lo que... tuvimos una vez acá, ¿eh? Ah, Muy sí. bueno. Sí, sí, sí. Buenísimo. Sí. No, es lo máximo. O sea, yo no lo conozco personalmente, pero me he visto un par de charlas. Y él habla de la descripción de estrategia de producto, que habla de delight customers in hard to copy, margin Sí, en enhancing way. Enhancing Ways, claro. Y esa frase es buenísima, ya, porque al final eh, es como que, ok, tu misión es delight customers, ya, pero encuentra la manera de que eso te ayude a mejorar los márgenes. Y eso no necesariamente quiere decir que, porque, a ver, tú puedes crecer en el número de clientes y por eso ya tienes una operación, digamos, más eficiente. También puedes encontrar efectivamente eficiencias operativas en tus costos, pero... eh, me encanta esa frase, pero de nuevo, creo que si tuviera que refrasear eso ahí, diría primero el cliente es el mejor negocio y por eso me encanta Amazon también, porque es de las pocas empresas que ha dicho con absoluta convicción, o sea, me leí un libro que se llamaba Walk the Talk, ya, y ponían Ya. el ejemplo de Amazon ahí, porque es el mejor ejemplo de Walk the Talk, o sea, ellos lo Sí, dicen, claro. cualquier persona que trabaja ahí te dicen, no, es que aquí esto se hace de verdad. O sea, no hay discusión. Entonces, digamos, envidio esa manera de pensar y esa convicción, porque no es fácil. Cuando tienes un negocio andando, cuando tienes Claro. ingresos en juego, no es fácil decir, no, esto me va a ayudar en los próximos 5 años. Eh, Tienes que tener una visión muy largo plazo, digamos, para Claro. poder Y tomar mucho esas decisiones. conviction. Jorge, buenísima conversación. Creo que ha sido muy valioso para todos nosotros y todos los acá presentes. ¿Alguna palabra finales, alguna recomendación final que le darías al público acá? Con eso nos despedimos. A ver, no, la verdad que me ha encantado la conversación. Buenísimo, hemos tocado, a mí me apasiona este tema, sé que a ti también, así que Claro. eh, me alegra haber traído a más personas esto que siempre conversamos. Y nada, o sea, no sé si mis datos estén por ahí, pero me pueden buscar en LinkedIn el que quiera conversar, el que quiera escribirme por cualquier cosa. Eh, y eso, nada, muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a todos. Tuvimos hoy día a Jorge Hurtado, vicepresidente de Productos e Innovación de Banco Guayaquil. Muy contentos de tenerlos acá desde Curios. Para lo que nos necesiten, nos pueden escribir, team@curios.la, a mí directamente, a Jorge si tienen alguna pregunta. Que tengan muy buenas noches y que pasen bien el resto de la semana. Nos vemos.